Que en este lunes 28 de diciembre puedas caminar junto a tu Dios en su presencia. Y gracias una vez más por poder estar acompañándonos. Que en esta jornada nuestro Dios y Padre del cielo pueda colmarte de bendiciones y que esas bendiciones también las puedas hacer extensivas como una influencia positiva hacia las personas que te rodean. Que Dios pueda utilizarte como un instrumento para poder ser de beneficio, para poder ser un mensaje para aquellos que te rodean. Te invito un día más a poder ver otro personaje de las Escrituras que nos da una enseñanza y que nos ayuda a poder crecer en nuestra experiencia, en nuestro caminar con nuestro amado Señor. Y justamente hablando de caminar, nosotros compartíamos ayer la experiencia de Enoc, quien dice que caminó con Dios. Y caminó 300 años en la presencia de Dios, hasta que Dios se lo llevó. Sin ver la muerte, tuvo ese privilegio de poder llegar a los atrios celestiales. Y hoy vamos a hablar de otra persona que también menciona las Escrituras, caminó con Dios. Te invito a buscar así en el libro de Génesis capítulo 6. Pero antes déjame poner un contexto a toda esta historia. El mundo venía en decadencia, el mundo sumido cada vez más en la corrupción del pecado. Allí en el capítulo 6, versículo 5, dice que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el versículo 11 se nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces nosotros vemos el contexto. Aquí vemos que Dios ve una tierra llena de maldad. Los pensamientos de continuo del ser humano era lo malo. Vemos una tierra corrompida, la corrupción. Vemos una tierra llena de violencia, homicidio, asesinato, robo. Y ese es el contexto en el cual, en el versículo 8 se nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En un contexto de un mundo corrompido, violento, de maldad, dado al extremo por el pecado, en ese contexto, Noé halla gracia, Noé es de agrado a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente, versículo 9, dice que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, porque con Dios caminó Noé. Veamos un poquito la idea. Noé era un varón justo, caminaba en justicia. No era su propia justicia, no era la justicia como a él le parecía, era la justicia según los principios de Dios. Dice también que Noé era un varón perfecto. Noé era pecador como tú, como yo. Noé era una persona con debilidades, con defectos, pero la perfección de Noé estaba en permitir que la presencia de Dios estuviera en su vida. La perfección estaba en poder representar el carácter del Padre Celestial. Pero algo más interesante también es que dice que con Dios caminó Noé. Y ahí está la clave, la misma clave de Enoc. Sin dudas que Noé tuvo la experiencia y el testimonio de Enoc y decidió en su corazón, a pesar de vivir en un mundo de violencia, de corrupción y de maldad, decidió seguir los principios de Dios. Noé caminó en los caminos del Señor. Entonces, mi querido amigo y amiga, no hay excusas para poder decidir caminar con el Señor. No podemos justificarnos que vivimos en un mundo de corrupción, de violencia, de maldad.
Si nosotros nos proponemos tomarnos de la mano de Dios, si nos proponemos comenzar cada día en la presencia del Señor, si nos disponemos en nuestro corazón a poder dialogar con Dios cada día como habla una persona con su amigo, si nos proponemos firmemente abrir su palabra para conocer sus promesas, sus consejos, para hacer un estudio serio de las Escrituras. Lamentablemente, hay muchos hijos de Dios que sencillamente están siguiendo principios y mandamientos de hombres, pero dejan de lado la oportunidad, el tiempo, el privilegio que es abrir las Escrituras para conocer verdaderamente los caminos del Señor. Nuestro amado Jesús, allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 37 dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que su venida será como fue en los días de Noé. Nos está diciendo, vean cómo fue la experiencia de Noé. Vean cómo era el tiempo, el mundo, cómo estaba la sociedad en el tiempo de Noé. Como fue en los días de Noé, será mi venida en ese tiempo. Cuando nosotros miramos nuestro mundo actual, estamos viendo lo mismo: corrupción, violencia, maldad. Y a pesar de ver este mundo tan degradado por el pecado, Dios nos invita a caminar con Él en su presencia, porque pronto Cristo viene a buscar a sus hijos. Será como en los días de Noé. Hoy estamos viviendo en un mundo con las mismas características del tiempo de Noé. Mi querido amigo y amiga, a pesar del pecado, a pesar de la corrupción, a pesar de todo lo malo que puede estar a tu alrededor, no hay excusas para no tomarse de la mano de Dios y poder caminar cada día en su presencia.